En lo alto de los Andes, donde las montañas rozan el cielo y la niebla lo cubre todo, se alza una ciudad que aún guarda secretos. Machu Picchu. Para muchos, una maravilla del mundo. Para otros, un enigma sin resolver. Descubierta en 1911, esta ciudad inca fue construida en un lugar imposible, entre picos escarpados, lejos de todo, pero alineada con el sol, la luna y las estrellas. ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Y por qué fue abandonada justo antes de la llegada de los españoles? Machu Picchu no es solo piedra y paisaje, es un mensaje, una cápsula de sabiduría ancestral, diseñada con precisión astronómica, cargada de símbolos, túneles ocultos y estructuras que aún hoy desconciertan a los arqueólogos. En este viaje revelaremos 21 misterios que la historia oficial no te contó, desde puertas selladas, rituales secretos y alineaciones solares, hasta teorías sobre tecnología perdida y contactos que algunos se atreven a llamar de otro mundo. Prepárate para ver Machu Picchu como nunca antes, porque esta no es solo una ciudad sagrada, es una advertencia, un templo o tal vez un faro dejado para el futuro. Suscríbete, deja tu me gusta y acompáñanos en este viaje por los secretos del imperio que nunca cayó. 1. El enigma de su verdadero propósito, santuario, fortaleza o laboratorio. Machu Picchu es uno de los sitios arqueológicos más fascinantes y enigmáticos del planeta. Descubierta oficialmente en 1911 por Hiram Bingham, esta ciudad inca, esculpida entre los Andes peruanos, ha despertado todo tipo de preguntas desde entonces. ¿Por qué fue construida en un lugar tan remoto y difícil de acceder? ¿Cuál era su verdadero propósito? Durante décadas, los arqueólogos han debatido sobre su función. Una de las teorías más difundidas afirma que fue un refugio de descanso para el Inca Pachacútec, una especie de retiro espiritual para la élite del imperio. Sin embargo, esta idea no explica por qué Machu Picchu está alineada astronómicamente con una precisión casi sobrenatural, ni por qué fue tan cuidadosamente diseñada, con sectores diferenciados para la agricultura, la astronomía, la vida ritual y la observación del firmamento. Otros especialistas sugieren que se trataba de un santuario sagrado, un lugar de peregrinación y conexión con los dioses. Esto explicaría la presencia de templos, altares y espacios rituales, así como su ubicación estratégica entre montañas consideradas sagradas, como el Huayna Picchu y el Salcantay. Desde ese punto de vista, Machu Picchu habría sido una especie de ombligo espiritual del mundo andino, un microcosmos donde se conectaban el cielo, la tierra y el inframundo. Y hay una tercera teoría, que fue un laboratorio agrícola y astronómico, donde los sabios incas experimentaban con cultivos, microclimas y observaciones celestes. Sus terrazas, sus canales hidráulicos y su arquitectura perfecta refuerzan esta idea. Quizá lo más revelador es que Machu Picchu no encaja en una sola categoría. Fue fortaleza, santuario, observatorio, universidad sagrada y misterio. Una ciudad diseñada para un propósito que aún no entendemos del todo, pero que sigue hablándonos a través de su silencio y su piedra. 2. Las alineaciones astronómicas que desafían la lógica moderna. Machu Picchu no fue construida al azar. Su arquitectura está profundamente entrelazada con el cielo. Muchas de sus estructuras principales, templos, ventanas, muros y escalinatas, están perfectamente alineadas con eventos astronómicos fundamentales como los solsticios, equinoccios y fases lunares. Pero lo más desconcertante es la precisión con la que los incas lograron esto, sin telescopios, sin brújulas, sin escritura alfabética. Uno de los ejemplos más impactantes es el Intihuatana, una roca tallada que muchos consideran un reloj solar o una piedra ritual. Su nombre significa el lugar donde se amarra el sol, y durante los solsticios proyecta sombras con una exactitud sorprendente. No solo indica el paso del tiempo, marca los momentos en los que el sol alcanza su punto más alto o más bajo en el cielo, como si la piedra pudiera sujetar su energía. Además del Intihuatana, muchas otras edificaciones de Machu Picchu parecen responder a principios astronómicos. El Templo del Sol, por ejemplo, recibe la luz del amanecer en el solsticio de invierno a través de una ventana perfectamente orientada.
y el torreón, una construcción semicircular de piedra, refleja patrones solares únicos cuando la luz se filtra en determinadas épocas del año. ¿Estamos hablando de simple observación empírica o de un conocimiento más profundo del cosmos? Algunos arqueoastrónomos modernos piensan que los incas manejaban conceptos de ciclos solares, lunares y estelares con una exactitud comparable a civilizaciones como los mayas o los egipcios. Otros van más allá. Plantean que estas alineaciones no eran solo funcionales, sino también espirituales. Cada rayo de sol, cada sombra proyectada, era un mensaje divino. Sea cual sea la interpretación, Machu Picchu nos demuestra que el cielo era parte integral de la vida andina. No era un lugar lejano, era un calendario, un oráculo, un dios. 3. Los templos de la luz y la sombra. Rituales entre piedra y cielo en Machu Picchu. La arquitectura no solo servía para proteger o habitar, era parte de una coreografía sagrada entre la tierra y el cielo. Muchas de sus construcciones estaban diseñadas para interactuar con la luz solar en momentos precisos del año, generando un juego de luces y sombras que marcaban eventos rituales clave en el calendario inca. Estos templos eran verdaderos instrumentos espirituales. Uno de los más emblemáticos es el Templo del Sol. Construido con bloques finamente tallados en forma semicircular, está erigido sobre una cueva natural, posiblemente una tumba real o altar ceremonial. En los días del solsticio de invierno, los primeros rayos del amanecer atraviesan una ventana trapezoidal orientada con exactitud milimétrica e iluminan una piedra interior que se cree era usada para ofrendas. Es como si la luz misma despertara al templo para comenzar un ritual. El Templo de las Tres Ventanas, por otro lado, muestra una conexión con el mito fundador del Imperio Inca. Según las leyendas, los hijos del sol emergieron de 3 ventanas sagradas en una cueva ancestral llamada Tampu Tocco. Machu Picchu parece replicar esta simbología en piedra. Las 3 ventanas que dominan el valle podrían haber representado ese origen sagrado, uniendo historia mítica y paisaje real en un solo punto del universo. Pero no todo era luz. La sombra también tenía poder. En muchos templos, ciertos elementos permanecen en penumbra durante la mayor parte del año, hasta que en un día específico se iluminan brevemente. Estos momentos eran considerados portales, instantes en los que el velo entre los mundos se abría y era posible comunicarse con los dioses o los ancestros. Machu Picchu no solo observaba el sol, lo veneraba, lo encauzaba y lo convertía en rito. Cada piedra colocada, cada línea de visión, era parte de una conversación eterna entre la humanidad y el cosmos. 4. La ingeniería hidráulica oculta. Agua que habla con los diosesa. Simple vista, Machu Picchu impresiona por su ubicación, majestuosa, su arquitectura de piedra y sus terrazas agrícolas. Pero hay un elemento menos visible, y no por ello menos asombroso, que revelaba el genio de los ingenieros incas: el sistema hidráulico. Invisible para muchos visitantes, este entramado de canales, fuentes y drenajes no solo servía para distribuir el agua, sino también para elevarla a un nivel sagrado. La ciudad fue construida en un entorno donde el agua abunda, pero también puede volverse destructiva. Las lluvias torrenciales y los suelos inestables podían provocar deslizamientos y erosión. Para enfrentar esto, los incas diseñaron un sistema hidráulico tan sofisticado que aún hoy sigue funcionando. El agua era canalizada desde fuentes naturales a través de acueductos de piedra, algunos visibles, otros enterrados, que alimentaban terrazas agrícolas, fuentes ceremoniales y residencias. Uno de los elementos más fascinantes es la fuente principal, un conjunto de 16 canales escalonados por los que fluía el agua con ritmo constante y controlado. Pero no era solo un sistema utilitario. El agua corría en orden descendente desde la parte alta, donde se encontraba el Templo del Sol y las residencias de la élite. Esta secuencia sugería una jerarquía simbólica. El agua era purificada espiritualmente antes de llegar a Pintus Indost, los sectores inferiores. Además, los canales y fuentes estaban alineados con ciertas construcciones rituales. El sonido del agua corriendo, su reflejo bajo la luz del amanecer, su frescura en medio del calor, todo formaba parte de una experiencia sensorial y sagrada.
Era una manera de hablar con la Pachamama, la Madre Tierra, y mantener el equilibrio entre lo humano y lo divino. Así, bajo la ciudad visible fluye otra ciudad, una red líquida que sostiene, limpia y consagra. El agua en Machu Picchu no solo era vida, era oración en movimiento. 5. Las misteriosas momias de Machu Picchu. Entre sacrificio y poder entre las muchas preguntas que rodean a Machu Picchu, una de las más inquietantes surge de sus tumbas. ¿Quiénes fueron enterrados aquí y por qué? Durante las primeras excavaciones del siglo XX, el arqueólogo Hiram Bingham encontró más de 170 esqueletos humanos. Pero lo curioso no fue solo la cantidad, sino su distribución y lo que sugerían sus características. Cerca del 80% de los restos eran de mujeres, jóvenes, muchas de ellas con signos de una vida dedicada a tareas rituales. ¿Acaso eran Aklas, las vírgenes del sol, mujeres elegidas desde la niñez para servir al Inca y a los dioses? Su presencia masiva en este lugar remoto hace pensar que Machu Picchu pudo haber sido también un centro religioso y ceremonial, no solo político o agrícola. Algunos restos presentaban deformaciones craneanas intencionales, una práctica común entre las élites andinas para marcar estatus, y otros estaban cuidadosamente posicionados, con ofrendas simbólicas a su alrededor. Muchos fueron enterrados en cuevas naturales adaptadas como tumbas, otra señal de conexión espiritual con la tierra. Las montañas eran vistas como seres vivos, y morir dentro de ellas era retornar al útero de la Pachamama. Pero, ¿eran todos estos entierros pacíficos? Algunas teorías sugieren la posibilidad de sacrificios humanos, especialmente en contextos de crisis como eclipses, terremotos o sequías prolongadas. En esos casos, las víctimas eran elegidas no como castigo, sino como honor supremo, dar la vida para restaurar el equilibrio cósmico. Lo cierto es que Machu Picchu, lejos de ser una ciudad vacía, estaba habitada por una comunidad selecta, posiblemente sacerdotal, donde la muerte no era el final, sino una forma de consagración. Las momias no eran simples restos, eran testigos silenciosos de un mundo donde lo humano y lo divino caminaban lado a lado. 6. La ciudad desaparecida. ¿Por qué Machu Picchu fue abandonada? Una de las grandes incógnitas que rodea a Machu Picchu no es cómo fue construida, sino por qué fue abandonada. Esta joya del imperio inca, tan cuidadosamente planificada y escondida entre montañas, dejó de ser habitada apenas un siglo después de su edificación. ¿Qué pudo haber motivado su misteriosa desaparición? No existe un solo documento inca o español que mencione su nombre original. Tampoco hay relatos coloniales que describan su conquista o destrucción. Y sin embargo, Machu Picchu quedó deshabitada antes de la llegada de los españoles, como si hubiera sido evacuada en secreto o dejada atrás en un silencio ritual. Algunas teorías apuntan a una epidemia como causa posible. La viruela, traída por los europeos, arrasó con poblaciones andinas incluso antes de que los conquistadores llegaran físicamente. Es posible que una comunidad tan selecta como la que vivía en Machu Picchu haya sido diezmada por una enfermedad invisible e imparable. Otros sugieren que la ciudad perdió su razón de ser con la muerte del Inca Pachacútec, su fundador. Si Machu Picchu funcionaba como su residencia espiritual y centro ritual, su desaparición pudo haberle quitado sentido al lugar. En la cosmovisión andina, el vínculo con el fundador era esencial. Sin él, el sitio se vaciaba de poder. También existen hipótesis sobre una evacuación estratégica. Ante el avance de los españoles y la caída de Cusco, las élites pudieron haber abandonado Machu Picchu para evitar que fuera descubierta, llevando consigo las momias, los quipus y otros objetos sagrados. Su ocultamiento pudo haber sido intencional. Sea cual sea la causa, lo cierto es que la ciudad se sumergió en el olvido durante siglos, cubierta por la selva y protegida por su geografía imposible, como si el tiempo mismo la hubiera sellado, esperando a ser redescubierta en otra era. 7. Un observatorio celeste. La alineación secreta de sus templos Machu Picchu no fue construida al azar. Cada piedra, cada terraza y cada templo parecen responder a un patrón más profundo, casi astronómico.
Muchos investigadores creen que la ciudad sagrada fue, entre otras cosas, un sofisticado observatorio celeste. Pero no se trataba solo de mirar las estrellas, se trataba de sincronizar la vida humana con los ritmos del cosmos. Uno de los ejemplos más fascinantes es el Intihuatana, una estructura tallada en piedra cuya forma y ubicación han generado numerosas teorías. Su nombre, que puede traducirse como el lugar donde se amarra el sol, sugiere un propósito ritual vinculado al control del tiempo. Durante los solsticios, la sombra que proyecta este monolito desaparece casi por completo, marcando el punto cero del calendario solar andino. Pero el Intihuatana no está solo. El Templo del Sol, con su forma semicircular y ventanas orientadas con precisión, está alineado con el amanecer del solsticio de invierno. Cada año, en ese momento, la luz entra por la ventana y baña el altar de piedra en su interior, como si el sol viniera a tocar la tierra. Un espectáculo reservado para los iniciados. Estas alineaciones no eran casuales, formaban parte de un calendario sagrado que guiaba la siembra, la cosecha, los rituales religiosos y las decisiones políticas. Para los incas, el tiempo no era lineal, sino cíclico y vivo. Observar el cielo era dialogar con los dioses, interpretar su voluntad y asegurar el equilibrio del mundo. Y aún más sorprendente, muchas de estas construcciones están alineadas no solo con fenómenos solares, sino también con constelaciones visibles en la Vía Láctea, consideradas divinas. Así, Machu Picchu era también un mapa terrestre del firmamento. En resumen, la ciudad no solo tocaba el cielo con su altura, lo estudiaba, lo reverenciaba y lo imitaba, porque para los incas, vivir bien significaba vivir en sintonía con el Universo 8, los animales sagrados de Machu Picchu. Más que símbolos en las alturas de Machu Picchu, los animales no eran simples criaturas del entorno, eran seres simbólicos, con poder espiritual, mensajes ocultos y funciones rituales. Para los incas, el mundo estaba dividido en tres planos: el Hanam Pacha, el mundo superior; el Kai Pacha, el mundo terrenal; y el Uku Pacha, el mundo subterráneo. Y cada uno tenía su animal guardián. En Machu Picchu, esta trinidad está representada con claridad. El cóndor, el puma y la serpiente aparecen tanto en esculturas como en la disposición simbólica del espacio. No son solo decoración, son llaves para interpretar la visión cósmica andina. El cóndor, ave majestuosa de los Andes, representaba el mundo de los dioses. Era el mensajero entre los cielos y la tierra, y su imagen se encuentra esculpida en el llamado Templo del Cóndor. Allí, una formación rocosa natural ha sido tallada para crear la silueta de esta ave sagrada, con alas extendidas y un altar en forma de cabeza. Se cree que en este lugar se realizaban ofrendas especiales, tal vez incluso sacrificios rituales. El puma, asociado con el Kai Pacha, simbolizaba la fuerza, la valentía y la vida presente. Cusco, la capital del imperio, fue diseñada con la forma de un puma. Machu Picchu también incluye referencias a este animal en su trazado y arquitectura, especialmente en sus muros de piedra robustos y angulados. La serpiente, por su parte, era símbolo del Uku Pacha, el mundo interior y el conocimiento oculto. Su imagen se vincula con los túneles subterráneos, las cuevas y los misterios que habitan bajo tierra. En conjunto, estos animales no solo decoraban el paisaje, organizaban el pensamiento. Eran puentes entre dimensiones, recordatorios constantes de que vivir en armonía significaba respetar el cielo, la tierra y lo que está debajo. 9. El Templo del Cóndor, un altar de piedra y sangre entre las estructuras más misteriosas y enigmáticas de Machu Picchu se encuentra el llamado Templo del Cóndor. A simple vista, podría parecer solo una formación rocosa peculiar, pero, con una mirada más atenta, revela una complejísima escultura natural y artificial que da forma al ave sagrada de los Andes, el cóndor. El templo se compone de dos enormes piedras laterales que forman las alas abiertas del cóndor y una roca central, tallada con precisión que representa su cabeza y cuello. En el suelo, justo al centro de las alas, hay una pequeña cavidad que muchos interpretan como un altar de sacrificios. Todo el conjunto genera la impresión de un cóndor descendiendo sobre su presa, como si la arquitectura misma encarnara un acto ritual,
¿Para qué se usaba este lugar? Hay varias teorías, y todas son tan inquietantes como fascinantes. Algunos arqueólogos creen que el altar sirvió para realizar ofrendas de comida, hojas de coca, chicha y objetos sagrados. Otros sostienen que se realizaban sacrificios de animales, como llamas o cuyes, e incluso hay quienes sugieren, aunque sin pruebas concluyentes, que allí podrían haberse hecho sacrificios humanos en ceremonias excepcionales. Lo que es claro es que el Templo del Cóndor no era un espacio común. Su simbolismo es profundo. El cóndor era el mensajero de los dioses, el guía de las almas al más allá. Hacer una ofrenda en su templo significaba entregar algo valioso a los cielos, pedir protección o agradecer por la vida. Además, cerca del templo se han encontrado restos de estructuras subterráneas, posiblemente túneles o cámaras rituales, que refuerzan la idea de que el lugar tenía una dimensión tanto espiritual como secreta. Así, entre alas de piedra y sombras sagradas, el Templo del Cóndor nos recuerda que Machu Picchu no fue solo una ciudad, sino un altar en sí misma, donde cada rincón podía ser un puente entre el mundo de los hombres y el de los dioses. 10. Un laberinto bajo la montaña. Los túneles ocultos de Machu Picchu, con su perfección arquitectónica a la vista, también guarda secretos bajo tierra. Durante décadas, arqueólogos, exploradores y estudiosos han especulado sobre la existencia de túneles ocultos, cámaras selladas y pasadizos subterráneos que conectarían sectores sagrados de la ciudad o incluso llevarían a lugares nunca revelados al público. ¿Estamos ante un simple mito o frente a uno de los secretos mejor guardados del Imperio Inca? Algunas de estas teorías se basan en descubrimientos reales. En ciertas zonas del sitio arqueológico se han encontrado accesos parcialmente bloqueados, escaleras que terminan abruptamente en paredes selladas y cavidades profundas que no han sido completamente exploradas por respeto a su fragilidad o por restricciones oficiales de conservación. Uno de los casos más intrigantes ocurrió en 2010, cuando un grupo de investigadores, usando tecnología de georradar, detectó una posible cámara oculta bajo el Templo de las Tres Ventanas. El hallazgo generó expectación mundial, pero las autoridades limitaron las excavaciones para preservar la estructura. Desde entonces, el tema se ha rodeado de silencio. ¿Por qué esos túneles fueron sellados? ¿Qué se esconde allí abajo? Algunos investigadores creen que podrían contener tumbas reales, cámaras de iniciación, depósitos sagrados o incluso un acceso oculto hacia el legendario tesoro de los incas. Y aunque no hay pruebas definitivas, las leyendas locales insisten en que Machu Picchu fue diseñada como una ciudad de múltiples capas, tanto físicas como espirituales. Para los incas, lo que estaba debajo de la tierra, el Ucupacha, era tan importante como lo visible. Lo oculto tenía poder. Así cada roca podría esconder un pasaje, cada sombra una puerta olvidada. Machu Picchu aún no ha contado todo lo que sabe. Sus túneles, reales o simbólicos, siguen susurrando historias bajo la piedra y el tiempo. 11. Una cámara secreta bajo la piedra sagrada. El misterio del Intihuatanaen, el corazón espiritual de Machu Picchu, se encuentra una de sus piezas más enigmáticas, el Intihuatana, también conocido como el lugar donde se amarra el sol. Esta piedra tallada, colocada estratégicamente en la cima de una pirámide escalonada, era mucho más que un objeto ceremonial. Representaba la conexión entre el cielo, la tierra y algo más profundo, un portal entre mundos. El Intihuatana tiene una forma geométrica que parece desafiar el tiempo, líneas rectas, ángulos precisos y una orientación perfecta hacia fenómenos astronómicos como los solsticios. Durante 1060, el equinoccio, por ejemplo, la sombra de la piedra desaparece, indicando que el sol está amarrado al cielo, cumpliendo su ciclo perfecto. Este fenómeno no era solo ciencia para los incas, era un acto ritual que sellaba el equilibrio del universo. Pero detrás del Intihuatana hay más de lo que se ve. Algunos arqueólogos y estudiosos han sugerido que bajo la base de la plataforma piramidal donde se encuentra esta piedra sagrada, podría haber una cámara oculta, una sala que no ha sido excavada por completo, pero que podría contener objetos rituales, restos humanos de élite
o incluso símbolos sagrados no descubiertos hasta hoy. ¿Podría tratarse de un santuario cerrado deliberadamente para proteger su poder? ¿O quizás una cripta ritual jamás profanada desde la caída del Tahuantinsuyo? Las autoridades han sido cautelosas con excavaciones invasivas, dado el riesgo de dañar una de las estructuras más importantes del sitio. Sin embargo, escaneos no invasivos han revelado anomalías en el subsuelo que alimentan las hipótesis de quienes creen que el Intihuatana guarda más de un secreto. Así, esta piedra aparentemente simple se transforma en un umbral hacia el conocimiento ancestral, la cosmología inca y, tal vez, hacia una cámara secreta que aún espera ser revelada. 12. Los animales mágicos de Machu Picchu. Llamas, cóndores y felinos. Sagrados a simple vista, Machu Picchu parece una ciudad de piedra, pero al observar con atención, es posible descubrir que entre muros, escalinatas y templos habita una presencia constante de figuras zoomorfas esculpidas o simbólicamente representadas. Para los incas, los animales no eran simples criaturas, eran guardianes, mensajeros y encarnaciones de fuerzas sagradas. 3 animales dominan la simbología de Machu Picchu y de la cosmovisión inca: la llama, el cóndor y el puma. La llama, animal doméstico fundamental para el mundo andino, era vista como un símbolo de trabajo, humildad y sacrificio. Se utilizaban en ofrendas rituales y en representaciones ceremoniales. En algunos templos de Machu Picchu se han hallado restos óseos que sugieren sacrificios de llamas blancas, consideradas más puras y propiciatorias para los dioses. El cóndor, por su parte, reinaba los cielos y era símbolo del Hanan Pacha, el mundo superior. En una roca conocida como el Templo del Cóndor, se aprecia una formación natural que, junto con una escultura tallada, forma la figura del ave en posición de vuelo. Se cree que allí se realizaban rituales relacionados con el alma y el tránsito espiritual hacia el más allá. Y finalmente, el puma, la fuerza del Kai Pacha, el mundo presente. Aunque su presencia es menos explícita que la del cóndor, la forma general de la ciudad de Cusco y algunos pasajes de Machu Picchu parecen evocar la silueta de un felino. El puma representaba el poder terrenal, la agilidad y el equilibrio con el entorno natural. Estos animales no solo adornaban la ciudad, sino que participaban activamente del lenguaje sagrado de los incas. Machu Picchu era también un santuario animal, donde las criaturas no eran inferiores al ser humano, sino sus aliados en el camino hacia la armonía cósmica. 13. Los rituales secretos del agua, fuentes sagradas y canales ocultos. Cuando uno camina por Machu Picchu, puede escuchar el sonido constante del agua corriendo, un murmullo que acompaña al visitante desde la entrada hasta las terrazas más altas. Pero este no es un simple sistema de riego. Para los incas, el agua era una divinidad viviente, una fuerza sagrada que debía ser guiada, venerada y ritualizada. Machu Picchu fue construida con una red hidráulica tan precisa que aún hoy funciona. En muchos tramos, desde una fuente principal, el agua se distribuye por canales tallados en piedra con pendientes cuidadosamente calculadas. Pero lo fascinante no es solo la ingeniería, sino su dimensión espiritual. Las fuentes de Machu Picchu no eran meramente utilitarias. Estaban alineadas con estructuras ceremoniales y muchas de ellas estaban precedidas por espacios abiertos, como si esperaran una ofrenda antes de permitir que el agua fluyera. El Templo del Sol, por ejemplo, se ubica cerca de una fuente que probablemente era utilizada para abluciones rituales. Algunos investigadores creen que el agua era activada durante ciertos momentos del calendario inca, como los solsticios o festivales sagrados. Los sacerdotes probablemente usaban estas fuentes para purificaciones, consagraciones y para leer augurios según el flujo o la claridad del líquido. El agua no solo limpiaba, hablaba. Además, existen canales ocultos que no siguen trayectorias evidentes, lo que ha llevado a sugerir que ciertos pasajes fueron construidos para transportar agua en secreto hacia espacios restringidos, quizá para rituales de élite o iniciaciones espirituales. En Machu Picchu, el agua no fluía al azar, seguía un camino predestinado, como una serpiente líquida que tejía el equilibrio entre lo humano y lo divino.
Cada gota que descendía por esos canales era parte de una oración silenciosa a la Pachamama. 14. Las terrazas agrícolas. Experimentación, sabiduría y supervivencia. Primera vista, las terrazas de Machu Picchu parecen simples escalones verdes tallados en la montaña, pero en realidad son una de las obras de ingeniería agrícola más sofisticadas del mundo antiguo. Para los incas, cultivar no era solo producir alimentos, era una práctica espiritual, una ciencia aplicada y una forma de sobrevivir en condiciones extremas. Las terrazas agrícolas andenes no eran uniformes. Cada una tenía una composición específica de capas de piedra, arena y tierra, cuidadosamente dispuestas para asegurar drenaje, retención de humedad y resistencia a la erosión. Esto permitía que incluso durante lluvias intensas o sequías prolongadas, los cultivos prosperaran. Pero Machu Picchu no era un centro agrícola común. Algunos estudios sugieren que funcionó también como una estación experimental, donde se evaluaba qué variedades de plantas podían adaptarse mejor a los microclimas andinos. Papas, maíz, quinoa, ajíes y otros cultivos eran rotados, observados y documentados mediante sistemas orales o quipus. La orientación de las terrazas tampoco era aleatoria. Estaban alineadas para aprovechar al máximo la luz solar en diferentes estaciones y su ubicación en altitudes específicas respondía a un conocimiento profundo del comportamiento de las plantas frente al frío, la humedad y el viento. Además, las terrazas no solo eran funcionales, eran simbólicas. Su forma escalonada se relacionaba con el ascenso espiritual y el orden cósmico. Cada terraza era como un peldaño entre la tierra y el cielo, donde el ser humano se convertía en mediador entre ambos mundos mediante el acto de cultivar. Por eso, caminar entre estas terrazas es más que pisar tierra ancestral. Es recorrer un laboratorio milenario, una escuela viva de sabiduría ecológica y una ofrenda de los incas al equilibrio entre el ser humano y la Pachamama. 15. Las llamas guardianas, entre la utilidad y lo sagrado para muchos visitantes. Las llamas que pasean libremente por Machu Picchu son apenas una postal pintoresca, pero estos animales no estaban allí por casualidad. En tiempos del Imperio Inca, las llamas eran mucho más que bestias de carga, eran símbolos, guardianes y en algunos casos ofrendas vivientes. Las llamas eran fundamentales para el transporte de bienes a través del Capac Ñan, la red vial andina. Aunque no podían cargar tanto como un caballo, eran ideales para las montañas, seguras, resistentes y con paso firme en terrenos escarpados. En Machu Picchu, muchas de las provisiones llegaban gracias a caravanas de llamas dirigidas por arrieros especializados. Pero su función no era solo económica. En la cosmovisión andina, la llama era un ser sagrado asociado a la fertilidad, la abundancia y la conexión con los apus, los espíritus de las montañas. Existen registros de rituales en los que se sacrificaban llamas blancas, negras o moteadas, dependiendo de la petición. Lluvia, buena cosecha, protección o perdón. Algunos mitos incluso describen llamas que lloran cuando el mundo está en desequilibrio. En ciertos calendarios ceremoniales, se creía que si las llamas miraban hacia el cielo al anochecer, era señal de que algo andaba mal en el cosmos. En Machu Picchu se han hallado figuras de llamas talladas en piedra y cerámica, lo que sugiere que estos animales también tenían un rol simbólico en rituales o ceremonias estatales. Y es posible que algunas zonas del santuario hayan sido dedicadas al cuidado y crianza ritualizada de estos animales, no solo para su uso práctico, sino como parte del equilibrio espiritual del sitio. Hoy, cuando una llama te observa en silencio desde una terraza, no es solo un animal curioso, es el eco de una tradición que la veía como puente entre lo terrestre y lo sagrado. 16. Las piedras que hablan. El arte de construir sin cemento, uno de los mayores misterios de Machu Picchu y del mundo andino en general, es cómo los incas lograron levantar estructuras tan sólidas y precisas sin el uso de cemento, ni acero ni maquinaria pesada. Los muros del santuario están formados por bloques de piedra tallados con tal precisión que no cabe una hoja de papel entre ellos, y han resistido siglos de terremotos, lluvias y viento. Esta técnica se conoce como mampostería poligonal. En lugar de tallar bloques idénticos,
Los incas modelaban cada piedra para que encajara perfectamente con las demás. No se trataba de ensamblar un rompecabezas, sino de esculpirlo desde cero, con martillos de piedra más dura, arena abrasiva y horas o días de trabajo manual. Pero lo más sorprendente es que estas construcciones no eran solo funcionales, eran también espirituales. Para los incas, las piedras no eran materia muerta. Cada una tenía esencia, energía y posición en el orden del mundo. Colocarlas bien no era solo una hazaña de ingeniería, era un acto de respeto a la Pachamama y al cosmos. La inclinación de los muros, las formas trapezoidales de puertas y ventanas y la orientación de ciertos bloques están pensadas para resistir movimientos sísmicos, pero también responden a principios sagrados: equilibrio, simetría, armonía con el paisaje. Algunas piedras, además, muestran formas zoomorfas: serpientes, cóndores, ranas o pumas esculpidos en bajo relieve, escondidos entre los muros. ¿Decoración? ¿Mensajes secretos? ¿Marcadores rituales? Aún no lo sabemos. Lo cierto es que cada muro en Machu Picchu no es solo arquitectura, es narrativa, espiritualidad, sabiduría milenaria. Son piedras que no solo sostienen, sino que hablan. 17. La música en Machu Picchu. Sonidos que sanaban y conectaban con los dioses. Cuando imaginamos Machu Picchu, solemos pensar en sus muros silenciosos, sus terrazas verdes y el eco del viento entre las montañas. Pero en su época de esplendor, este santuario vibraba con sonidos sagrados, cantos, flautas, tambores y coros rituales que acompañaban las ceremonias más importantes del Tahuantinsuyo. La música inca no era entretenimiento, era herramienta de conexión con lo divino, medicina, del alma y lenguaje ceremonial. Se usaba para invocar la lluvia, guiar las cosechas, honrar a los apus y sanar el cuerpo y el espíritu. En Machu Picchu, los sonidos estaban cuidadosamente pensados para resonar con la arquitectura y el entorno. Se han encontrado restos de instrumentos musicales como antaras, flautas de pan, pututus, trompetas hechas con caracolas marinas, tambores y silbatos. El uso de materiales como cerámica, hueso, madera y conchas marinas no era casual. Cada uno aportaba una textura sonora distinta y tenía su propio simbolismo espiritual. Ciertos templos y recintos están ubicados de forma tal que amplifican o rebotan el sonido, generando ecos profundos y vibraciones envolventes. Algunos arqueólogos creen que estas propiedades acústicas no son accidentales, sino parte del diseño ritual. El eco, en particular, era interpretado como la voz de los dioses que respondían al llamado humano. También hay evidencia de que la música tenía un papel terapéutico. En ceremonias de sanación, los sonidos eran usados para equilibrar la energía del cuerpo, aliviar dolores o inducir estados alterados de conciencia. Se combinaban con cantos en quechua y el uso de plantas sagradas como la coca. Hoy, si te sientas en silencio en la plaza sagrada y escuchas con atención, quizás puedas imaginar aquellos sonidos ancestrales que una vez envolvieron el aire de Machu Picchu. 18. ¿Un observatorio celeste? Machu Picchu y la astronomía inca. Machu Picchu no fue construido al azar. Más allá de su impresionante arquitectura y ubicación estratégica, este santuario inca revela una comprensión del cielo que sigue maravillando a arqueólogos y astrónomos. Para los incas, observar el firmamento no era solo ciencia, era también religión, política y supervivencia. Varios de sus recintos tienen una orientación astronómica precisa. El Intihuatana, probablemente el elemento más enigmático del sitio, es una roca tallada que habría servido como reloj solar y marcador ritual. Durante los solsticios, la sombra proyectada por esta piedra indica el paso del tiempo, marcando los momentos sagrados del año. Además del Intihuatana, otros espacios como el Templo del Sol muestran alineaciones con los equinoccios y con ciertas constelaciones visibles desde los Andes. Por ejemplo, durante el solsticio de junio, el más importante del calendario inca, los primeros rayos del sol ingresan por una ventana trapezoidal del templo e iluminan con precisión un nicho ceremonial. Pero los incas no solo observaban el sol, también seguían los movimientos de la luna, Venus y algunas constelaciones oscuras.
figuras formadas no por las estrellas, sino por las sombras de la Vía Láctea. Estas constelaciones de oscuridad eran únicas en la cosmovisión andina y guiaban tanto la agricultura como las ceremonias religiosas. ¿Por qué esta obsesión con el cielo? Porque el tiempo para los incas no era lineal, era cíclico y sagrado. Las lluvias, las siembras, las cosechas, las ofrendas, todo dependía del ritmo celeste. Saber leer el firmamento era una forma de mantener el orden del mundo. Así, Machu Picchu no era solo un lugar de retiro o poder, era un observatorio cósmico donde los sabios del imperio miraban al cielo no para conquistarlo, sino para escucharlo. 19. Los secretos de las terrazas agrícolas. Más que comida, una obra maestra científica. Cuando uno observa las terrazas de Machu Picchu desde lo alto, parecen simples escalones verdes, un recurso práctico para sembrar en laderas empinadas. Pero bajo esa apariencia agrícola, se esconde una de las obras de ingeniería más sorprendentes del mundo antiguo, un sistema científico de cultivo, conservación del agua y manejo climático. Estas terrazas, llamadas andenes, no eran todas iguales. Algunas servían para experimentar con cultivos, otras para alimentar a la élite residente, pero lo más impresionante es su diseño. Cada una tiene un complejo sistema de drenaje subterráneo que evita la erosión y permite que el agua fluya lentamente por capas de piedra, arena y tierra, manteniendo la humedad sin encharcar el suelo. Los incas conocían los microclimas. Algunas terrazas estaban diseñadas para captar más sol, otras para protegerse del viento o del exceso de lluvia. Esto les permitía cultivar productos diversos en un espacio relativamente pequeño, desde papas y maíz hasta plantas medicinales o rituales como la hoja de coca. Además, se ha planteado que las terrazas también cumplían funciones simbólicas o rituales. Su geometría ordenada, su conexión con ciertos templos y su relación con la orientación solar sugieren que sembrar también era un acto espiritual. Trabajar la tierra era una forma de dialogar con la Pachamama, la Madre Tierra. Incluso, hoy, muchas de estas terrazas siguen en uso o han sido rehabilitadas por comunidades locales. Los ingenieros modernos las estudian con admiración, preguntándose cómo una civilización sin hierro ni ruedas logró diseñar sistemas agrícolas más sostenibles que muchos de los actuales. Así, las terrazas de Machu Picchu no solo alimentaban cuerpos, alimentaban también la mente, el espíritu y el equilibrio de todo un imperio. 20. La ciudadela y los terremotos. ¿Cómo sobrevivió miles de años sin derrumbarse? Una de las maravillas menos comentadas de Machu Picchu no es su belleza ni su historia, sino su capacidad de resistencia. Ubicada en una región sísmica, esta ciudadela ha soportado siglos de temblores sin que sus muros se desmoronen. ¿Cómo lo lograron los incas sin cemento ni acero? El secreto está en su asombrosa técnica de construcción, la mampostería poligonal. Cada piedra fue tallada individualmente para encajar con absoluta precisión con las otras, como un rompecabezas tridimensional. No hay argamasa entre ellas, y sin embargo los bloques parecen soldados por magia. Esta flexibilidad les permite moverse ligeramente durante un sismo, y luego volver a su lugar sin quebrarse. Además, los cimientos de Machu Picchu fueron diseñados para durar. Se excavaron zanjas profundas que se llenaron con grava, arena y roca, lo que actúa como una especie de amortiguador natural. Es decir, el suelo bajo la ciudad no se hunde ni se desplaza fácilmente. Los muros están inclinados hacia adentro con una ligera pendiente, lo que añade estabilidad. Muchas estructuras tienen esquinas redondeadas que absorben mejor la energía sísmica. Los techos, originalmente de paja, eran livianos y flexibles, ideales para no colapsar. Pero lo más impresionante es que todo esto fue hecho sin planos modernos ni instrumentos de medición electrónicos. Fue el resultado de siglos de observación, prueba y error, sabiduría oral y respeto por la tierra. Los incas entendían que no se trataba de vencer a la naturaleza, sino de dialogar con ella. Hoy los ingenieros contemporáneos aún estudian Machu Picchu para aprender lecciones de diseño antisísmico, porque en el fondo, este santuario no solo fue una joya cultural, sino una maravilla tecnológica adelantada a su tiempo. 21.
El rol de los sacerdotes en Machu Picchu, custodios del tiempo y del cosmos en lo alto de las montañas, rodeados por niebla, piedra y silencio, los sacerdotes de Machu Picchu no eran simples guías espirituales. Eran astrónomos, guardianes del tiempo, intérpretes del cielo y piezas clave del orden imperial. En esta ciudadela sagrada, su poder no era visible por la fuerza, sino por el conocimiento oculto. Los sacerdotes incas controlaban los calendarios agrícolas y religiosos, basándose en la observación de los astros. Desde lugares como el Intihuatana, esa famosa roca que algunos llaman el reloj solar, marcaban los solsticios, equinoccios y otros eventos celestes esenciales para las cosechas, los rituales y las decisiones del Inca. Ellos sabían cuándo sembrar, cuándo ofrendar y cuándo temer, pero su papel iba más allá de los cielos. También eran intérpretes de signos naturales, aves, nubes, relámpagos, temblores. Leían el mundo como un libro abierto de presagios. Su misión era mantener el equilibrio entre el Hanan Pacha, mundo superior, el Kai Pacha, mundo terrenal, y el Uku Pacha, mundo subterráneo. En Machu Picchu, se cree que los sacerdotes vivían cerca de los templos principales, como el del Sol, donde realizaban ceremonias con fuego, hojas de coca, agua pura y ofrendas alimenticias. Los rituales podían ser íntimos o masivos, pero siempre precisos. Un error en la ofrenda podía atraer el desequilibrio cósmico. También eran consejeros del Inca. Aunque éste no residía permanentemente en Machu Picchu, cuando lo visitaba, consultaba a los sacerdotes para interpretar señales divinas, tomar decisiones políticas o purificarse espiritualmente. Curiosamente, su figura no era dominante, sino silenciosa. No dejaban monumentos con sus nombres, pero sí dejaron alineaciones solares, piedras rituales y altares que aún nos hablan. En resumen, los sacerdotes eran el vínculo entre el cielo y la tierra, entre el tiempo humano y el tiempo divino. Y, en Machu Picchu, cada sombra, cada rayo de sol y cada piedra les obedecía en un lenguaje sagrado que apenas comenzamos a descifrar. Epílogo: Machu Picchu, ciudad abandonada, o mensaje para el futuro. Tras recorrer cada piedra, cada sombra y cada secreto, queda una sensación imposible de ignorar. Machu Picchu no fue simplemente abandonada, fue dejada en pausa, como si los incas, sabiendo que su mundo estaba por cambiar para siempre, hubieran dejado este lugar como un testamento tallado en roca, una biblioteca silenciosa, una brújula espiritual, una advertencia para quienes vengan después, porque aquí en lo alto de los Andes no hay solo ruinas, hay alineaciones astronómicas, rituales que aún vibran en el aire, una arquitectura que dialoga con los terremotos y las estrellas. Hay túneles que no han sido explorados, puertas selladas, piedras que aún esconden su verdadero propósito. Y sobre todo, hay preguntas. ¿Fue un centro ceremonial? ¿Un observatorio? ¿Una escuela espiritual? ¿Un refugio ante una amenaza aún desconocida? Tal vez Machu Picchu no está esperando que la descubramos. Tal vez nos está esperando a nosotros, cuando estemos listos para entenderla. Si este viaje por los misterios de la ciudad sagrada te sorprendió, te emocionó o te hizo ver la historia con nuevos ojos, suscríbete al canal, activa la campanita y deja un me gusta para que esta historia siga viva. Y no te vayas aún, haz clic ahora mismo en el video que aparece en pantalla. 25 datos que te sorprenderán sobre la Atlántida, otro enigma ancestral que podría estar más conectado con los Andes de lo que imaginas. La historia no terminó, apenas está despertando.